Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con el diseño de muros estructurales especiales. Eso es. Los que son clave en edificios sismorresistentes. Exacto. Y vamos a seguir las directrices más recientes, las del ACI 318-25, basándonos en un resumen muy útil que hemos encontrado. Sí, un documento bastante bueno. La idea es desgranar los puntos clave para entender bien cómo se diseñan estos muros ahora. Perfecto. Pues vamos a ver desde los criterios iniciales, la geometría, las cuantías de acero, Sí, esa zona nueva en los bordes que ahora es obligatoria sí o sí, luego los elementos de borde que sí calculamos, los de cálculo, claro. el diseño acortante que también tiene sus detalles y bueno, algunos aspectos prácticos que menciona el documento. Suena muy completo. Venga, pues arranquemos por el principio. ¿Cuándo hay que aplicar estas reglas sísmicas del capítulo 18? Pues mira, todo depende de la clasificación de riesgo sísmico, la SDC que llaman. SDC, vale. Si el edificio está en una zona D, E o F, entonces estos requisitos son obligatorios, no hay más. D, E o F, obligatorio. Y ojo, que el código distingue entre muro y pilar de muro. Ah, ¿sí? Sí, según la relación de aspecto, la geometría, y eso cambia algunos requisitos de diseño. Claro, no es lo mismo. Y luego están los espesores mínimos, generalmente 10 centímetros, pero ojo, 19 centímetros para muros de sótano. Y hay condiciones específicas según la altura y si son de carga o no. Bueno, lo típico. Entendido. ¿Y el refuerzo? Casi siempre 2 capas de acero, has dicho. Sí, casi siempre. Es obligatorio si el cortante que actúa, el U, supera un valor, 0,53 lambda por raíz de F sub C a CV. Vale, O también si el muro es esbelto, o sea, si la relación altura-longitud, HW-LW, es 2,0 o más. entiendo. Para controlar mejor las fisuras, supongo. Eso es, y para mejorar el comportamiento general. Perfecto. Hablemos ahora de la cantidad mínima de acero, las cuantías. Vale. La vertical es sencilla. Mínimo 0.0025, o sea, un 0,25%. 0,25% vertical. La horizontal tiene un poco más de miga. Depende del cortante BUE y del diámetro de la barra, del dB. Ajá. ¿Cómo va eso? Pues a ver. Si el cortante BUE es bajo, menor que 0.27 lambda raíz de F sub C ACB, Sí. necesitas 0.0020 si usas barras finas, hasta 16 milímetros o 5 octavas de pulgada. Ujú. Pero si usas barras más gordas, de más de 5 octavas de pulgada, sube a 0.0025. Ah, curioso lo del diámetro. Sí. Y si el cortante BUE es alto, o sea, mayor o igual a ese 0.27 lambda raíz de F sub C ACB, Entonces, entonces la mínima horizontal es siempre 0.0025. Da igual el diámetro de la barra. Siempre 0,25%. vale, o sea, cortante bajo depende del diámetro. Cortante alto, siempre 0,25%. Exacto. Muy bien. Oye, un punto que me llamó la atención del resumen. La zona extrema de borde obligatoria. ¿Qué es esto exactamente? ¿Algo nuevo del 25? Pues sí, es una de las novedades o al menos clarificaciones importantes del ACI 318-25. Significa que todos los muros especiales, sin excepción, tienen que llevar una zona reforzada en cada extremo. Aunque no salgan elementos de borde confinados por cálculo. Exacto. Aunque el cálculo de esfuerzos no te pida un elemento de borde confinado como tal. Esta zona es obligatoria siempre. Vaya. ¿Y qué tamaño tiene? Pues tiene una longitud mínima hacia dentro del muro. Es el 15% de la longitud total del muro, o sea, 0,15 veces LV. 0.15 LV en cada extremo. ¿Y para qué sirve si no es por cálculo de compresión? Su función principal es mejorar la distribución de las fisuras en esa zona, que es crítica. Ayuda a que el muro se comporte mejor. Interesante. ¿Y cómo se refuerza? ¿Lleva siempre estribos o algo así? A ver, siempre tiene que tener una cuantía vertical mínima. La fórmula es 1,60 raíz de F'C, FIE, en unidades MKS. Eso siempre. Vale. La armadura vertical mínima garantizada. Eso es, pero el confinamiento con estribos cerrados no siempre es obligatorio en esta zona. Ah, no. No.
Solo necesitas meter estribos de confinamiento si la cantidad de acero vertical que realmente colocas ahí por el diseño a flexocompresión, digamos, es alta. ¿Y qué es ANTA? ¿Hay un umbral? Sí, el umbral es 28 FI. Si la cuantía vertical que pones supera ese valor, entonces sí, necesitas confinamiento mínimo. Entendido. 28 FI. ¿Y si lo superas y necesitas esos estribos, cómo son? Pues el diámetro del estribo depende de la barra vertical que está confinando. Si las barras verticales son hasta un 3/8, pones estribo de 3/8. Si son más gruesas, estribo de 12. Lógico. ¿Y la separación? La separación máxima, Semax, es la menor entre 8 veces el diámetro de esa barra longitudinal que confinas, o 20,32 centímetros, unos 20 centímetros. Vale. 8 dB o 20 centímetros. Eso. Y si por el contrario la cuantía vertical que pones no supera ese 28 Fi, Entonces no hacen falta estribos cerrados. exacto. En ese caso, el refuerzo horizontal del muro puede terminar ahí con un gancho estándar o puedes usar una barra en forma de U que abrace las verticales, siempre cumpliendo las longitudes de anclaje claro. Perfecto. Clarísimo lo de la zona obligatoria. Pero a veces sí que necesitamos los elementos de borde de verdad, los confinados que salen por cálculo. Claro, esos son los que vienen del apartado 18.10.6. Se necesitan fundamentalmente si la compresión en el extremo del muro es muy alta. ¿Muy alta cuánto es? Pues si la tensión de compresión supera el 20% de la resistencia del hormigón, o sea, 0,20 F'Ac. 0,20 F'Ac. Vale. Y el código también te dice que puedes interrumpirlos cuando esa tensión baja de 0,15 Fc. Ok. ¿Y cómo se dimensionan estos elementos de borde calculados? Su geometría. Pues tienen una profundidad mínima hacia el interior del muro, LB, que es el máximo entre C.15 LW y C2, donde C es la profundidad del eje neutro. Vale. Y un ancho mínimo, V, que tiene que ser al menos la altura libre del muro entre 16, o sea, U16. U16. ¿Y los estribos aquí? Aquí sí, siempre llevan estribos de confinamiento. Y los requisitos son más estrictos. Hay una cuantía volumétrica mínima y separaciones máximas más pequeñas, por ejemplo, 6 veces el diámetro de la barra longitudinal o 15 centímetros. Más apretados, claro. Sí. Sí. Y un detalle importante que menciona el resumen, si necesitas estos elementos de borde calculados y además el muro es esbelto, HWLW es igual a 2.0, Sí. ¿qué pasa? Pues que tienes que añadir ramas de estribos suplementarias dentro del alma del muro en la zona que coincide con el elemento de borde. Ramas adicionales en el alma. Sí, como grapas o ramas intermedias de los estribos. Y tienen una separación vertical máxima de 30 centímetros. Esto es para confinar mejor el hormigón del alma adyacente al borde. Entiendo, para que no se quede esa zona sin confinar. Exacto. Y por supuesto el refuerzo horizontal del alma tiene que anclarse bien dentro del núcleo confinado de este elemento de borde. Vale, muy detallado todo lo de los bordes. Cambiemos al cortante. El documento dice que hay que amplificar el cortante del análisis. Correcto. El cortante que te da el cálculo, el UV, hay que multiplicarlo por unos factores para obtener el cortante de diseño, BU. ¿Factores de qué dependen? Principalmente de la esbeltez del muro, de HV-LV. Hay dos factores, omega V y omega V, y hay un tope. BU no puede ser mayor que 3UV. Vale, ¿y dice el resumen que hay una novedad en el ACI 318-25 sobre esto? Sí, bueno, una clarificación o cambio. Antes, para calcular uno de esos factores, el omega V, era casi obligatorio usar el enfoque del momento probable, MPR. Ahora, el ACI 318-25 lo deja como una alternativa. Puedes usar unos valores tabulados o calculados de otra forma. Ah, bien, da más opciones. Eso es. Y luego, la resistencia cortante del muro, FIVN, se calcula con la fórmula típica que considera la contribución del hormigón y del acero horizontal. ACV, alfa C, lambda, raíz de F sub C, plus ρt, FI. El factor alfa C también depende de HV-LV. Y la clave es que BV sea menor o igual que FI-VN. Exactamente. Que la resistencia sea mayor que la demanda amplificada. Perfecto. Bueno, para ir terminando, el resumen menciona algunos temas varios. ¿Algo destacable ahí? Sí. Un par de cosas prácticas. Por ejemplo, la resistencia mínima del hormigón en los nudos, en las uniones con vigas o losas. Suele ser 0,70 Fc del muro, o incluso 0,80 Fc si la carga axial es alta. Importante para evitar fallos en la conexión, claro. También habla de los traslapos del refuerzo longitudinal, las barras verticales. La regla de oro, no hacerlos en la zona crítica, o sea, en la base del muro. ¿Dónde entonces?
Pues recomienda hacerlos al menos 3.6 metros por encima de la base o, si no es posible, al menos una longitud de desarrollo LD por debajo de donde termina la zona crítica superior. Vale, lejos de la máxima demanda. Eso. Y plantea una duda interesante. Si el factor de 1,25 que a veces se aplica a la longitud de traslapo es solo para zonas donde esperamos deformaciones inelásticas o siempre. Una duda para revisar en el código. Sí. También dice que si cortas barras verticales, porque ya no las necesitas por flexión, tienes que extenderlas 3.6 metros más allá del punto teórico. Otros 3.6 metros. Y si un elemento de borde llega hasta la cimentación, el confinamiento o los estribos deben continuar dentro de la propia cimentación una cierta longitud. Entiendo, para asegurar la transferencia de esfuerzos. Exacto. En resumen, el ACI 318-25 parece que refina y detalla aún más el diseño de estos muros, poniendo mucho el foco en los bordes y en el cortante para asegurar que sean dúctiles. Sí, se ve un esfuerzo en asegurar ese comportamiento dúctil ante sismos. Totalmente. Todos estos requisitos de cuantías, confinamiento, traslapos, van en esa dirección, a evitar fallos frágiles. Queda claro que el diablo está en los detalles, ¿eh? Es un diseño complejo. Una reflexión que me surge es, bueno, ¿cómo conjugamos toda esta precisión normativa, estos requisitos tan detallados, con las tolerancias que inevitablemente tenemos en la obra? Buena pregunta. O sea, ¿qué margen real nos queda para la ejecución? ¿Y qué implicaciones tiene eso para la seguridad final? Es algo para pensar. Desde luego, la supervisión en obra se vuelve aún más crítica. Sin duda. Bueno, para quienes quieran profundizar más, que sepan que el documento resumen de Julián del Río Echeverry, que hemos estado comentando, está disponible. Lo dejaremos para descargar en la descripción. Muy recomendable echarle un ojo. Pues muchas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido muy clarificador. Un placer, como siempre. Y gracias a todas y todos por acompañarnos. Hasta la próxima.